Hace 10.000 años, la última glaciación convirtió el norte de Europa en una región polar. En las remotas tierras altas de Escocia, dejó un estrecho lago de oscuras aguas y de 40 kilómetros de longitud que corta una enorme cicatriz diagonal a través del áspero terreno. El lago Ness es un lugar de caza con escarpadas montañas y oscuras aguas que reflejan sus muchas imágenes. Contiene más agua que cualquier otro lago en Gran Bretaña y es famoso desde el siglo VI por su legendario monstruo que dicen haber visto más de 3.000 personas. Pocos científicos se han atrevido a arriesgar su reputación en un serio estudio del lago, preocupados de que los califiquen como cazadores de monstruos. Sin embargo, la ciencia ha superado su timidez. El Dr. Glenn George, junto con la Sociedad Biológica de Agua Dulce, forman parte de una intrépida expedición para explorar ese enorme cuerpo de agua. Él cree que la superficie oculta un complejo mundo acuático, que se comporta como dos lagos diferentes, uno sobre el otro. Una capa de agua cálida donde pocos seres viven sobre una más fría, con comunidades desconocidas que habitan en un difícil clima. La embarcación Calanus es un barco para investigaciones científicas de 20 metros de eslora. Será su hogar y laboratorio de trabajo durante el siguiente mes. La mayoría de los lagos de agua dulce formaron parte del mar, pero el lago Ness es diferente. Un canal lo une al Atlántico. Esto es de gran importancia para los científicos, que pueden llevar ese barco hacia el lago, junto con equipo y técnicas para investigación marítima. Desean averiguar el funcionamiento del lago Ness, examinando a los seres que viven en sus aguas y el lugar en donde obtienen su alimento. Esperan tener una representación de la cadena alimenticia del lago. Esos hallazgos son importantes para estudiar los cambios en el medio ambiente mundial. Este remoto lugar, con terrenos difíciles y carentes de agricultura, mantuvieron al lago intacto por muchos miles de años. Es un lago profundo con condiciones casi prístinas. Es por ello importante para el equipo del Museo de Historia Natural de Gran Bretaña. Ellos investigan la contaminación mundial y la forma de identificar los ecosistemas en peligro. La información del lago Ness será la base y pieza crítica en un rompecabezas científico. Hemos venido al lago Ness porque es uno de los depósitos acuáticos más interesantes en el Reino Unido. Es el cuerpo de agua dulce más grande del Reino Unido. De hecho, contiene tanta agua como Inglaterra y Gales juntas. Eso lo convierte en un lugar único. Una de las características más interesantes es su profundidad. Los costados de la depresión caen a 210 metros. Cuando se considera que un lago común solamente tiene 20 metros de profundidad, 210 metros a pocos cientos de metros de la orilla es fabuloso. El lecho del lago es hogar de gusanos microscópicos llamados nemátodos, que el equipo tratará de pescar. El lecho del lago no ha sido perturbado y si existe contaminación, aquí es donde esperan encontrarla. A cientos de metros bajo la superficie, en aguas tan profundas que podrían hacer desaparecer a la Torre Eiffel. El Dr. Lonshead y su equipo se encuentran en la frontera de la ciencia. El Museo de Historia Natural es famoso como atracción turística, y aunque su conocimiento se basa en la ciencia, los mitos también suelen tener validez.
Nessie nos es útil porque funciona como un imán para las personas y a pesar de esa situación, esas personas son atraídas por los verdaderos monstruos del lago. Me refiero a los pequeños nemátodos. Los nemátodos son gusanos microscópicos que se encuentran desde las montañas más altas hasta el mar más profundo. Muchos de ellos son parásitos como las lombrices, pero son importantes para esta expedición porque son sensibles a la contaminación, aunque ésta no los destruye. Las comunidades de nemátodos se adaptan fácilmente. Si su medio ambiente se contamina, algunas especies de gusanos desaparecen y otras toman su lugar. Descubrir cuáles viven en el fondo del lago proporcionará a los científicos un punto de partida desde el cual trabajarán para cuando se intente valorar la contaminación. En este punto vemos a la planicie central que separa la cuenca del norte y a la del sur. ¿Cuál es la profundidad aquí? Unos 150 metros. ¿Es muy profundo? Sí, bastante. Podemos trasladarnos a la cuenca del norte que consideramos la más profunda. Aquí se tienen 200 metros. Si tenemos tiempo, podremos viajar hacia el castillo Urquhart. El castillo Urquhart se encuentra en la ribera norte del lago y ha sido el escenario de muchos hallazgos, así como de la fotografía que tomó Peter McNabb en 1955. Era una enorme criatura ondulante y de color oscuro. Una criatura viviente. Levanté la cámara y tomé una fotografía que naturalmente fue muy borrosa, porque tuve que sostenerla para mantenerla en foco. Yo movía la cámara por la emoción. En la fotografía se ve la torre del castillo Urquhart. Entiendo que es una torre de 12 metros de altura, lo que nos ayuda a tener idea de la longitud del monstruo. Se estima que tiene una longitud de entre 9 y 12 metros. Antes de poder tomar otra fotografía, se había ido. De todos los monstruos de los que se ha informado en el mundo, Nessie parece estar más cerca de ser descubierto. Sin embargo, los hallazgos pueden ser tan solo malas interpretaciones de fenómenos naturales. La doctora Susan Blackmore es psicóloga. Se especializa en percepción visual y suele consultársele para examinar los casos de encuentros extraños. Muchas personas saben del monstruo, y la doctora Blackmore cree que puede afectar la forma en que se observa el lago. Como visitante, la primera vez que vi el lago, lo percibí como un lugar amenazador. El agua es fría, oscura y las montañas que lo rodean lo hacen un lugar aterrador. Es posible pensar que la gente maneja esa amenaza y la convierte en un monstruo. No es de sorprender que cuando esas mismas personas se acostumbran al lago y han visto al monstruo, se dan cuenta que lo que han visto es el comportamiento normal de las olas en el lago. Mientras nuestro equipo de camarógrafos regresaba de hacer algunas tomas del lago, presenció algo increíble. Una enorme forma salió a la superficie frente a ellos. Pero ese hallazgo no era el de una criatura viviente. Era una enorme ola en las siempre tranquilas aguas. Trabajar aquí como científico es emocionante porque se ha hecho poco en el lago. Y ahora tenemos la oportunidad de estudiarlo de cerca. El Dr. Colin Bean es el experto en peces a bordo del Calanus. Está aquí para atrapar peces en diferentes profundidades, con objeto de averiguar lo que son y cómo sobreviven. La distribución de los peces y sus cantidades son determinadas por la comida disponible y la amenaza de convertirse en alimento. Así que la información que las redes proporcionan es clave para determinar la existencia de enormes depredadores. No todos los días tenemos fondos para salir y hacer algo que adoramos en un medio que está virtualmente inexplorado por la ciencia. Este es el tamaño de la tarea que tiene frente a él. El Dr. Bean espera encontrar trucha ártica, que pertenece a la familia de los salmones, que fue una de las primeras colonizadoras de los lagos del norte después de la glaciación. Hay algo en la red. ¿Qué tienes ahí, Colin?
Veamos qué tenemos. No lo creerán. Una bota de pescador. La científica Diane Hewitt tiene dudas sobre el monstruo. Ella es la responsable del equipo que ayudará a hacer un mapa del mundo submarino inexplorado. Un poco más, Colin. Eso es. Ella tolera a Nessie por el bien de la ciencia. Creo que si no fuera por la leyenda de Nessie, nadie se interesaría en el lago y no habríamos podido venir aquí a trabajar. No hay forma de que un científico pudiera poner en marcha un programa como este con los fondos normales. Se deben contar con fondos especiales y ellos se obtienen apoyándose en la leyenda de Nessie. Sin embargo, si el resultado es científico, me parece bien. El equipo está interesado en el plancton, pequeños organismos que se desplazan en el agua y son aprovechados por los peces. Trabajando con diligencia, elaboran una carta de la localización y el movimiento de ese plancton para conocer el ecosistema del lago y su cadena alimenticia, y así poder entender los cambios ambientales a largo plazo. Nuestro trabajo en el lago Ness es proporcionar información para tratar de entenderlo. Considero que nuestra labor es también un reto para entender nuestro pasado y prever los cambios que podemos esperar en los decenios venideros. Un instrumento acondicionado con sensores se utiliza para tomar muestras. Los científicos tienen curiosidad sobre los organismos que habitan cierta capa del lago. Esa capa se conoce como de dispersión y está suspendida sobre cálidas aguas, a 30 metros de profundidad. Se llevan registros precisos de cuándo y dónde se tomaron las muestras. El capitán registra la posición exacta del barco con objeto de conocer la distribución del plancton. A bordo se trabaja con mucho ahínco durante largas horas, especialmente el cocinero, que prepara constantes alimentos para los miembros del equipo. Cada vez que el detector de plancton sube desde las profundidades, lleva a bordo un largo rollo de tela metálica que ha atrapado muestras del lago, de igual forma que una película captura imágenes en el tiempo. Una vez que se inicia el análisis, suelen surgir más preguntas. ¿Por qué esto y no lo otro? Cuando se tiene la respuesta de algo, entonces surge una pregunta más. Siempre hay un misterio posterior. El primer hallazgo de Diane la sorprende. La capa de dispersión resulta ser de un tipo de larva que pasa la mayor parte de su vida en el fango. Fango que se encuentra a 200 metros más abajo de donde se encontraron las larvas. Es un descubrimiento que los científicos no pueden explicar. Y una señal de que el lago Ness no se comporta como se esperaba. La búsqueda científica de la verdad está a punto de lanzar más luz sobre las tenebrosas aguas del lago y sus habitantes. A tan solo 10 metros de profundidad, el lago Ness es muy oscuro. Los científicos trabajan en la oscuridad, así que utilizan el sonar para explorar las profundidades. Su principal objetivo es determinar el tamaño y el movimiento de los peces en el lago. Mi compañero y yo bajamos a 20 metros. Sabía que no estaba a más de 2 metros de distancia, pero no podía verlo. No podía ver una mano frente a mis ojos ni mi reloj. Era como estar en un agujero negro. Fue aterrador. Fue una experiencia poco agradable. Espero no repetirla de nuevo.
Si observan el extremo derecho de la pantalla, encontrarán una enorme masa roja. En realidad se trata de un buzo que nada debajo de los transistores en este mismo instante. Es un buzo grande y rojo, lo que indica una señal fuerte. Los peces en comparación son pequeños y azules, se ven como una débil señal. El sonar envía ondas ultrasónicas que reflejan los objetos bajo el agua. No se logra percibir el verdadero tamaño del lago al mirarlo de orilla a orilla. No se aprecia la profundidad del lago, además de que es muy oscuro a 15 metros. No se tiene la menor idea de lo que hay bajo la superficie. Se podría ocultar una manada de elefantes y nunca encontrarlos con el sonar. El sonar explora únicamente secciones angostas del lago y su interpretación es difícil, además de que pueden generarse ecos falsos. Un registro previo con el sonar reveló extrañas lecturas regulares en el lecho del lago. Esas lecturas se han encontrado antes y se cree que pueden pertenecer a equipo militar que fue olvidado durante ciertos ejercicios en el lago. Los científicos no investigaron oficialmente esos registros, pero tenían curiosidad. Así que además de escuchar al sonar, enviaron al búho marino para investigar. El búho baja en busca de su presa. Poderosas luces y cámaras ofrecen vistas raramente apreciadas de las profundidades del lago. La localización de los objetivos es difícil. Entonces llega el momento del descubrimiento. Un anticlímax. Los registros parecen provenir de una carretilla, pero ¿los demás registros serán lo mismo? Los científicos especulan, y el lecho del lago continúa siendo un misterio. El lecho del lago y sus secretos son también el objetivo del equipo del Museo de Historia Natural. Desean muestras del fango y de los nemátodos que habitan en él. Las profundidades del lago han permanecido sin perturbaciones durante miles de años. El profundo sedimento es un archivo de historia natural que atrapa información del pasado. Si pudiéramos colocar a todos los animales del mundo en línea, el 75% serían nemátodos, el otro 25% sería en su mayoría insectos y un pequeño porcentaje pertenecería a los seres humanos, seguidos de cerca por las gallinas. En el mar puede haber 10 o 20 millones de nemátodos en un metro cuadrado de fango. Tan enorme cantidad es valiosa para los científicos y sus análisis estadísticos porque entre más grande sea la muestra, más preciso será el resultado. La cantidad de gusanos en el fango del lago Ness es menor, pero la clase que existe en esta comunidad cautiva y su respuesta crítica a los contaminantes los convierte en seres perfectos para valorar nuestro impacto en el mundo. El equipo utiliza un dispositivo de trampas múltiples que es como una mano metálica que se entierra en el sedimento y así obtener muestras vitales de la historia de la Tierra. Este es el momento de la verdad. Miren eso. Es muy claro. En realidad son buenas. Son muestras perfectas. No debemos perturbarlos. Me alegra que Steve sugiriera este método. Sí. ¿Notas que no hay mucha arena aquí? Hermoso.
En el laboratorio, el equipo debe separar los gusanos de su medio ambiente natural. La información del lago Ness se utilizará durante los próximos 20 o 30 años para que los científicos realicen modelos matemáticos e intenten prever los efectos de los cambios en el clima y por la contaminación. Por esta razón, este es un proyecto importante. Averiguar qué especies viven en el lago ayudará a identificar áreas en riesgo de contaminarse. En su día libre, el experto en peces Colin Bean regresa al lago. Estoy muy triste. Los peces son lo único que me interesa, ya sea que estén vivos o muertos. Su estado no me interesa. Claro que para alguien que en realidad le interesen, la mejor forma de atraparlos es con una caña de pescar y no con una enorme red. Pero desde el punto de vista profesional, se concentra más información al atraparlos con una red que de esta forma. La principal tarea del Dr. Bean en el lago es pescar con redes a lo largo de su extensión, recolectando muestras de los peces que viven ahí. Este es el primer estudio intensivo de su estado, crecimiento, estructura y dieta. El estudio proporcionará información para ayudar a construir un esquema de la cadena alimenticia en el lago que establecerá la existencia de un enorme depredador. La red de pesca que se utiliza tiene 40 metros de largo con una boca de 8 metros de ancho, pero en un lago de este tamaño es como una aguja en un pajar. La imagen usual de la pesca con red es de una pesada red y una cubierta inundada con la pesca del día, pero la realidad en este lugar es muy diferente. En un lago donde el promedio de pesca es de 2 o 3 peces, una pesca de 20 peces es enorme. Todas son truchas árticas. Tenemos varios tamaños aquí. Este es un pez que debe tener 1 año de edad y este otro es un adulto de 3, 4 o 5 años. La cadena alimenticia en el lago funciona de igual forma que en tierra. Para cada animal grande se necesitan cientos de miles más pequeños como alimento y cada uno de ellos necesita hectáreas de plantas para sobrevivir. Colin Bean se interesa particularmente en la dieta de los peces. Reúne información con sus colegas sobre la cantidad de plancton en el lago, trabajando también en la población potencial de peces. Aquí vemos el estómago de un pez. Esos encuentros produjeron una enorme sorpresa. Se sabe que la trucha come algunos peces al verlos y los atrapa en condiciones en que el ojo humano no ve nada. Pero esos peces tienen sus estómagos llenos de solo una presa, y esa presa es escasa en el lago. Esos peces cazaban selectivamente en la oscuridad del lago. ¿Podrían utilizar un sentido diferente al de la vista? Al retirar los pequeños huesos detrás de los ojos de los peces, se obtiene más luz sobre la información de la cadena alimenticia. Los huesos se utilizan para establecer la edad del pez, de tal forma que su tasa de crecimiento puede determinarse para conocer las estructuras de la población. Ambas dependen del alimento disponible.
La sección transversal de sus pequeños huesos es como la sección transversal de un árbol. Gana un anillo oscuro por cada año de vida. Encontramos que muchas de nuestras creencias previas eran erróneas. Pensábamos que el lago era poco productivo. Tal vez tan improductivo que la población de peces sería particularmente baja. Lo que encontramos es que hay más peces de lo sospechado en un principio. Encontramos que el lago es más rico biológicamente que lo que habíamos imaginado. Ese inesperado hallazgo se realizó hace 20 años y un estudio teórico calculó que 3 toneladas de peces eran suficientes para alimentar a un depredador mayor. Pero la información de Colin demostró que en realidad hay 27 toneladas de peces, 9 veces más que la cifra anterior, lo que es un punto a favor para aquellos que creen que hay una enorme criatura en el lago. Otra evidencia que apoya esa teoría ha aparecido en años recientes. Muchos testigos han descrito una criatura con largo cuello y pequeña cabeza. Una ráfaga de encuentros recientes ha revivido esta imagen. Vi un largo cuello que se encontraba a unos 40 centímetros sobre la superficie del agua y tenía forma cuadrangular. Diría que de color castaño oscuro. Entonces desapareció, provocando pequeñas olas que llegaron hasta la orilla y que nos hicieron saltar. Sé que lo vi y definitivamente era una criatura viviente. No pudo ser otra cosa. 40 minutos antes, Edna lo vio por primera vez. Corrió por una cámara y regresó a tiempo para ver algo que desaparecía bajo las tranquilas aguas. Corrí a lo largo de la orilla para intentar alcanzarlo. Tomaba fotografías con tanta frecuencia como podía. Sus fotografías muestran una estela blanca que viaja de derecha a izquierda a lo largo del lago. Es aparentemente una estela de espuma sin nada más que mostrar. Me siento como una persona elegida por haber tenido esa experiencia casi religiosa. Creo que nadie volverá a ver lo mismo exactamente en donde lo vi y en el momento en que lo vi. Me siento especial. Los hacen sentir especiales, se creen diferentes por lo que han visto. Si el monstruo está ahí, ¿qué otra cosa puede existir? Tal vez exista Papá Noel. De esa forma regresan todas las cosas que como adultos hemos colocado en el lado de la fantasía. Pero aquí algo se convierte en realidad. Aquí es donde Edna tuvo sus encuentros. Pero la misma noche y al mismo tiempo, una mujer que miraba el agua desde una colina cercana observó algo extraño en el lago. Esa noche en particular estaba muy tranquila el agua del lago. No había ningún barco en kilómetros a la redonda. Mientras bañaba a los niños, miré por la ventana y vi una enorme ola, de 2,5 kilómetros de largo. Me pregunté qué era, porque no había ningún barco. Sin duda lo producía algo que estaba bajo el agua. Duró 10 o 15 minutos. 2 encuentros en firme. Pero entonces se informó de un tercero. Un padre y su hijo que habían salido de pesca volvían a casa cuando vieron algo increíble. Vi un enorme jibe en el agua y dije, ahí está el monstruo. James gritó, mira, ahí está el monstruo. Por supuesto no le creí al principio, pero cuando me volví y miré hacia el lago, vi algo que se dirigía hacia los árboles. Vi un largo cuello que se alzaba probablemente a 2 metros sobre el agua y que era seguido de un enorme cuerpo. Tal vez tenía 6 o 9 metros de largo. Una estela de espuma lo seguía. Avanzaba con calma. Su color era castaño como el color de la teca.
Esta famosa fotografía, tomada en 1934, y en donde aparece una enorme criatura en el lago, ha sido el centro de atención mundial por la confesión, poco antes de morir, de la última de las personas que fueron testigos del evento. Ese hombre dijo que la fotografía era falsa. Con objeto de examinar la evidencia en detalle, sometimos la fotografía al análisis computarizado de los 90. Nuestros expertos identificaron un pequeño objeto blanco que era evidente en cada fotografía, lo que implicaba que estaba en el negativo. Parece haber un ondulamiento en el agua, como si algo fuera remolcado. El anciano dijo que la imagen del monstruo era tan solo un submarino de juguete, con cuello y cuerpo de plástico. La famosa fotografía de la aleta también se analizó usando tecnología de los 90. Al ampliarla y alterar el contraste y la intensidad, nuestros expertos fueron capaces de alcanzar un resultado intermedio similar al original, pero sin importar lo que hicieran, no pudieron definir la aleta de forma romboidal de la famosa ampliación. La evidencia fotográfica es apoyada por testigos que ofrecen inmensos detalles. Bajaba y subía, bajaba y subía, bajaba y subía. Lo hizo 3 veces. Grabé la espalda de Susan porque estaba en el asiento del pasajero del lado del lago cuando lo vi. Entonces ocurrió una tremenda turbulencia en el agua, en la dirección a donde se dirigía el objeto. No había nada en la superficie, pero ahí había algo muy grande y poderoso. Cuando se ve algo como eso, se piensa en el monstruo del lago Ness. Finalmente salió de nuevo. Fue como observar una ballena. No deseaba verlo. Estaba leyendo un libro, así que no me interesaba lo que sucedía. Fue entonces que Alistair me sacó del auto y así fue como lo vi. Vi su espalda, estática, sin movimiento, en medio del agua. De inmediato no acepté lo que veía. Pensé en lo que podría ser. Mi mente no pensó de inmediato en el monstruo del lago Ness. Trataba de dar una explicación racional a lo que veía. Cuando se viene aquí y se enfrenta a la realidad del lugar y se ve el escenario tan espectacular, se piensa que es un buen sitio para el mito del monstruo, con el castillo en ruinas, las altas montañas y esas oscuras aguas. Pero al poco tiempo aparece el escepticismo y se piensa que gracias a que ese es el lugar ideal para que exista el mito del monstruo, lo único que los testigos han visto son botes y aves, porque eso es lo único que hay ahí. Pero habiendo visto eso, puedo decir que la leyenda de Nessie es verdad. Y debo decir que ha cambiado mi vida. Las personas están muy seguras sobre las cosas que no lo son tanto, porque eso es lo que ocurre cuando las personas cuentan su historia una y otra vez. No recuerdan cómo se presentaron las cosas, recuerdan la forma en que el cerebro las ha almacenado. Al contarlas una y otra vez, se hace más preciso y crece el grado de certeza con el tiempo. Parece que buscar a Nessie es algo emocionante, pero cuando alguien se sienta por más de 5 minutos, se da cuenta de lo terriblemente aburrido que es. Es decir, si alguien dice que es interesante pasar 4000 horas buscando al monstruo del lago Ness, no está haciendo su tarea adecuadamente. No lo es muy aburrido y tedioso en extremo. El nivel de intensidad entre muchos testigos ayuda a mantener viva la leyenda de Nessie, y el apoyo a la existencia de la criatura se basa en experiencias subjetivas.
Los científicos también buscan teorías sobre el lago, pero su interés descansa en la información objetiva que recolectan. Colin Bean vigila la pantalla del sonar que sigue y registra los movimientos de los peces mientras el barco surca el lago. El trabajo puede ser tedioso. Pero la noche del 19 de julio de 1993, algo extraordinario sucedió. La pantalla comenzó a llenarse de enormes convulsiones. Una tormenta submarina subía desde las profundidades del lago y se dirigía hacia el bote. Ven y observa esto, Glenn. Acaba de pasar esa cordillera. Se trata de un fenómeno conocido por la ciencia, pero raramente visto. El clima de la capa inferior del agua es consecuencia del tamaño del lago. Cuando el viento sopla en la superficie, cierta cantidad de energía se almacena en las profundidades. La frontera entre las capas frías y cálidas chocan entre sí, de igual forma que el agua hirviendo. 2 o 3 días después, aparece una violenta tormenta submarina. Vimos algo que muy pocas personas han podido presenciar. Por supuesto, fue muy emocionante para Glenn y para mí. Al día siguiente, mientras los científicos observaban las gráficas del sonar, hubo una enorme e inexplicable explosión en el agua. No pudimos registrarla con el sonar, pero lo hicimos con el equipo de detección trasero. Bueno, es un objetivo fuerte que sigue una débil señal. Así es, viaja a una buena velocidad. Hay indicios que había 2 objetivos juntos. Ahí hay otro que se acerca desde atrás y creo que tal vez haya otro aquí. Sí, ahí hay otro. Mientras observábamos el sonar, una ola nos golpeó seguida de una estela bastante pronunciada. Creo que tal vez se trató de un pez, pero los peces no provocan estelas, así que es algo inusual. Ninguno de nosotros podemos explicar lo que fue. El monstruo del lago Ness. Esto es lo más extraordinario que se ha visto en años. Aquí se comprueba la existencia del monstruo del lago Ness. Las condiciones del clima y la exposición al sol han afectado nuestra película que presenta esos brumosos resultados. Pero eso no es importante ante el logro de haber filmado al monstruo por primera vez en la historia. A lo largo de los años, se han hecho muchos intentos para desacreditar a Nessie, pero algunas evidencias nunca se han rechazado. Esta película fue filmada en abril de 1960. El examen detallado por expertos en reconocimiento sugieren que el objeto es una criatura viviente. Fue filmada por el ingeniero Tim Dinsdale. Parecía una anaconda negra que salía del agua y que volvía a entrar, provocando una estela de espuma blanca. Entonces salió a la superficie una vez más y después se sumergió. No lo volví a ver. Nuestros expertos en computación examinaron la película de Dinsdale. Identificaron una toma con buena visión del objeto, pero la imagen no era clara, así que la convirtieron en negativo. Algo que noté detrás del objeto era una sombra que no era obvia en la imagen del positivo. Regresando a la imagen positiva, la imagen se amplió con el objeto de retirar la suciedad y el grano, y se pudo observar una sombra bajo la superficie del lago. Una técnica que utilicé fue la superposición de tomas, para después ampliar la información real. Entonces la sombra tomó una forma definida. Antes de ver la película pensaba que el monstruo del lago Ness era una tontería. Después de hacer esta ampliación, no estoy tan seguro.
La teoría del Plesiosaurus ha cobrado fuerza de nuevo. Aún puede haber otro problema. No creo que sea posible que un plesiosaurus viva en el lago Ness. El lago existe desde hace 10.000 años y se formó después de la edad de hielo. El último plesiosaurus murió hace cerca de 70 millones de años, así que tenemos una enorme brecha en el tiempo. Pero si los testigos no vieron un Plesiosaurus, ¿qué es la enorme criatura que todos han visto? Como prueba del poder de sus experiencias, la doctora Blackmore invitó a los testigos a dibujar lo que recuerdan haber visto. Quería que reflejaran sus percepciones y también pensar sobre las emociones que sintieron en ese momento. Dicen que la mejor experiencia para una mujer es cuando da a luz su primer bebé. Pero la emoción de ver algo como esto es abrumadora. Y no puedo decidir cuál fue mejor. Casi todos los testigos con quienes hablé dijeron que fue un acontecimiento espectacular y que de alguna forma cambió sus vidas. Edna en particular dijo que fue tan importante emocionalmente como tener a su bebé. Tal vez sea extraño, pero si nos damos cuenta que de alguna forma tocaron un reino mítico en donde pueden existir cosas extrañas que de pronto se hacen realidad, es comprensible. Escuchar todas esas historias me recuerda a la determinación de la mente humana para buscar una explicación. No nos gusta ver algo o recordar algo sin darle un nombre y ponerlo en algún lugar como este. Si se ve algo amorfo y oscuro flotando en el lago, seguramente será el monstruo del lago Ness. A 900 kilómetros al sur de Londres, el equipo del museo examina las primeras muestras del lago Ness. John Lambshead espera que sean de una nueva especie, una criatura atada a un solo medio ambiente que será un enlace crítico para entender la contaminación. 7/8 de este museo, el dominio de los científicos, nunca es visto por el público. Lo que importa son esos 60 u 80 millones de especímenes científicos que tenemos aquí. Esos especímenes provienen de todo el mundo. Son vitales para la biología moderna porque le dan un orden. De igual forma que la tabla periódica de los elementos da orden a la química. Esta clasificación es crítica para la ciencia. Los millones de especímenes originales que hay aquí son utilizados por los científicos de todo el mundo para comprobar la identidad de las criaturas con las que trabajan. Cada habitación en el museo es testigo de las colecciones de especies clasificadas, por lo que cualquier criatura del lago Ness tomaría aquí su lugar en la historia. Solo hemos observado algunos cientos de animales hasta ahora, pero ya hemos encontrado 23 tipos diferentes de nemátodos y uno de ellos parece ser una especie completamente nueva, es decir, que no se había descubierto en ninguna otra parte del mundo. Las nuevas especies tal vez sean pequeñas, pero tienen una función importante en la comprensión científica, y este será su lugar de descanso final. La ciencia del lago Ness apenas sale a la superficie. Se necesitarán algunos años más de trabajo para entender por completo esas aguas. Pero el interés demostrado por la ciencia se paga con sorpresas y descubrimientos de un complejo mundo submarino. El misterio de Nessie también permanece. Los expertos aún no tienen conclusiones firmes y los testigos están convencidos de lo que vieron. El valor de tan sorprendente medio ambiente crecerá con su entendimiento, por lo que continúa la búsqueda de la verdad.